El 17 de junio de 2026, según este análisis, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba en el Palacio de Versalles, en Francia, firmando un acuerdo que fue presentado por muchos medios internacionales como un importante pacto de paz relacionado con Irán. Apenas se estampó la firma, los mercados financieros reaccionaron de forma inmediata. Las bolsas subieron con fuerza, los precios del petróleo descendieron y los principales canales de noticias comenzaron a emitir titulares celebrando o criticando el acuerdo. Algunos lo calificaron como una victoria diplomática, otros como una concesión peligrosa y otros como un triunfo para Teherán. Sin embargo, el argumento central de este análisis es que todos estaban observando el lugar equivocado. Mientras las cámaras apuntaban a Versalles, mientras los analistas debatían sobre quién había ganado y quién había perdido, otro actor internacional habría aprovechado ese momento para avanzar silenciosamente en una estrategia mucho más ambiciosa. Ese actor no sería Irán, ni Rusia, ni Israel, sino China. La tesis presentada sostiene que durante esas mismas 24 horas, China ejecutó una serie de movimientos estratégicos destinados a fortalecer su posición global sin necesidad de participar directamente en las negociaciones ni intervenir en el conflicto. El autor describe esta táctica mediante lo que denomina la estrategia del beneficiario externo, una idea inspirada en la teoría de juegos, según la cual el verdadero ganador de una competencia compleja no suele ser quien lucha con más intensidad, sino quien permite que sus rivales se desgasten entre sí mientras construye discretamente una posición más sólida. Aplicada al contexto geopolítico, esta estrategia consistiría en dejar que otras potencias gasten recursos, atención política y capital diplomático en conflictos y negociaciones, mientras un tercer actor aprovecha la distracción general para avanzar en sus propios objetivos de largo plazo. Según este planteamiento, el primer movimiento de China habría sido presentar una nueva visión para la gobernanza mundial. Coincidiendo con la atención internacional centrada en Versalles, Pekín publicó un documento relacionado con su llamada Iniciativa de Gobernanza Global, GEGI, un marco político que, según sus promotores, propone principios alternativos para la organización del sistema internacional. El documento enfatizaría la idea de un mundo multipolar y cuestionaría la capacidad de una sola potencia para imponer unilateralmente sus reglas al resto de la comunidad internacional. Más allá de la declaración política, el análisis destaca que China anunció simultáneamente la creación de nuevas instituciones internacionales vinculadas a áreas consideradas fundamentales para el poder del siglo XXI, la inteligencia artificial, la gestión de datos y la mediación internacional. Desde esta perspectiva, el establecimiento de organismos con sede en ciudades chinas representaría un intento de influir en las futuras reglas globales que regularán sectores estratégicos de la economía y la tecnología. El segundo movimiento atribuido a China estaría relacionado con el sistema financiero internacional y el papel dominante del dólar estadounidense. Durante el mismo periodo, altos funcionarios financieros chinos anunciaron medidas destinadas a ampliar el uso internacional del renminbi, la moneda china. Entre ellas, se incluirían nuevos mecanismos para que bancos centrales extranjeros y fondos soberanos accedan a liquidez utilizando bonos chinos como garantía, así como una mayor apertura de determinados mercados financieros vinculados al comercio internacional. Los defensores de esta interpretación consideran que estas iniciativas forman parte de un esfuerzo gradual para reducir la dependencia mundial del dólar y crear alternativas financieras capaces de operar con mayor autonomía frente a las sanciones y presiones económicas occidentales.
Aunque estos cambios no implican una sustitución inmediata del sistema actual, son presentados como pasos adicionales hacia una arquitectura financiera más diversificada. El tercer elemento destacado en este análisis se refiere al avance científico y tecnológico de China. Según los datos citados, diversos indicadores internacionales habrían mostrado un crecimiento significativo de la producción científica china en áreas como la química, las ciencias físicas, la biotecnología y la investigación farmacéutica. Al mismo tiempo, se argumenta que la economía estadounidense continúa enfrentando los efectos de tipos de interés relativamente elevados, una política monetaria que encarece el crédito y puede reducir el ritmo de inversión en investigación y desarrollo. Desde esta perspectiva, mientras Estados Unidos concentra parte de su atención en conflictos internacionales, estabilidad financiera y desafíos políticos internos, China estaría invirtiendo de forma sostenida en sectores que podrían definir las próximas décadas de competencia tecnológica global. A partir de estos elementos, el argumento concluye que China logró obtener ventajas estratégicas significativas sin necesidad de intervenir directamente en las crisis que ocuparon la atención internacional. Mientras otras potencias invertían recursos en negociaciones, conflictos y disputas diplomáticas, Pekín habría aprovechado la oportunidad para fortalecer instituciones internacionales, ampliar la influencia de su moneda y consolidar su posición en áreas científicas clave. Según esta interpretación, la verdadera historia de aquellas 24 horas no se habría desarrollado únicamente en Versalles, sino también en los despachos, centros financieros y organismos de planificación estratégica chinos. El análisis también plantea una cuestión más controvertida relacionada con el propio acuerdo firmado con Irán. Su autor sostiene que el pacto podría no haber sido concebido como una solución definitiva al conflicto, sino como una etapa temporal dentro de un proceso más amplio y complejo. Para apoyar esta idea, señala las dificultades de verificación asociadas a las cláusulas nucleares del acuerdo. En particular, menciona debates sobre el papel del International Atomic Energy Agency y sobre los mecanismos destinados a supervisar el cumplimiento de los compromisos iraníes relacionados con el enriquecimiento de uranio. Diversos expertos y responsables políticos habrían expresado dudas acerca de la capacidad de verificar completamente determinadas obligaciones, especialmente si existen desacuerdos sobre los procedimientos de inspección o sobre el grado de acceso a las instalaciones nucleares. En consecuencia, el autor argumenta que la estructura misma del acuerdo podría contener tensiones que eventualmente dificulten su implementación a largo plazo. Según esta interpretación, algunos sectores dentro de Estados Unidos considerarían que el pacto no garantiza una solución permanente, mientras que Irán mantendría reservas sobre ciertos mecanismos de supervisión internacional. Estas discrepancias, sostiene el análisis, podrían convertirse en futuras fuentes de conflicto político y diplomático. Independientemente de que esa predicción resulte correcta o no, la conclusión principal es que los acontecimientos de junio de 2026 deben analizarse no solo como un acuerdo entre Washington y Teherán, sino también como parte de una transformación más amplia del equilibrio global de poder, en la que China intenta consolidar una posición cada vez más influyente, mientras otras potencias se encuentran ocupadas gestionando crisis inmediatas. Según esta interpretación, las declaraciones realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump el mismo día en que firmó el acuerdo con Irán son fundamentales para entender la verdadera naturaleza del pacto. Durante una comparecencia en el marco de la cumbre del G7 en Francia, Trump afirmó que si Irán no cumplía con lo acordado,
podrían retomarse acciones coercitivas e incluso militares. Para el autor de este análisis, estas declaraciones revelan una contradicción evidente. Por un lado, se presenta el acuerdo como un avance hacia la paz, pero por otro, se acompaña de advertencias explícitas sobre posibles represalias si el cumplimiento no satisface las expectativas estadounidenses. Desde esta perspectiva, el acuerdo no habría sido diseñado como una solución permanente, sino como un mecanismo temporal destinado a estabilizar la situación energética mundial, reducir la presión sobre los mercados y ganar tiempo mientras se preparan etapas posteriores de presión política y económica. La tesis sostiene que la principal finalidad inmediata del pacto sería garantizar la reapertura y estabilidad del tráfico energético a través del Strait of Hormuz, aliviar el impacto de los altos precios del petróleo y reducir las tensiones económicas internacionales. Una vez alcanzados esos objetivos, argumenta el autor, las dificultades inherentes al sistema de verificación podrían convertirse en la base para nuevas acusaciones de incumplimiento. El núcleo del problema, según esta visión, radicaría en la falta de confianza mutua respecto a los mecanismos de supervisión nuclear y en las discrepancias sobre el papel de los inspectores internacionales. Si estas diferencias generan disputas sobre el grado de cumplimiento iraní, Washington podría disponer de argumentos políticos y diplomáticos para justificar una nueva fase de presión internacional. Sin embargo, el análisis sostiene que dicha presión no necesariamente adoptaría la forma de una intervención militar convencional. Por el contrario, plantea que Estados Unidos habría aprendido de experiencias anteriores y estaría cada vez más inclinado a utilizar herramientas de influencia política, económica, cultural y social. Para ilustrar esta idea, el autor desarrolla una comparación extensa con los acontecimientos ocurridos en Bangladesh durante 2024. Según su interpretación, el cambio político producido en aquel país no puede explicarse únicamente por factores internos, sino también por la influencia de redes, de organizaciones internacionales, programas de asistencia, instituciones vinculadas a la promoción de la democracia, campañas mediáticas y actores de la sociedad civil financiados desde el exterior. Aunque estas afirmaciones son objeto de debate y no representan una interpretación universalmente aceptada, el autor las utiliza como ejemplo de lo que considera una estrategia moderna de proyección de poder basada en la influencia indirecta más que en la intervención militar abierta. En este marco, sostiene que Estados Unidos dispone de un conjunto de instrumentos capaces de influir en la evolución política de otros países sin recurrir al uso directo de la fuerza. Entre ellos menciona organizaciones no gubernamentales, programas de cooperación internacional, iniciativas educativas, redes de activistas, campañas de comunicación y proyectos financiados a través de instituciones públicas o privadas. Según esta teoría, dichas herramientas permiten fomentar determinados cambios sociales o políticos, manteniendo al mismo tiempo una distancia suficiente para negar una participación directa. El autor argumenta que mecanismos similares podrían utilizarse en el futuro dentro de Irán si el acuerdo actual fracasa o si aumentan las tensiones entre ambas partes. La comparación con Bangladesh ocupa un lugar central en el razonamiento. Según esta interpretación, diversas organizaciones internacionales habrían desempeñado un papel importante en la movilización de sectores de la sociedad civil, especialmente jóvenes, estudiantes y grupos considerados marginados. El autor destaca la utilización de campañas digitales, contenido cultural, proyectos de participación ciudadana y programas de fortalecimiento institucional como elementos clave para influir en la opinión pública. Desde su punto de vista,
Estas experiencias constituirían un modelo replicable en otros contextos donde existan tensiones económicas, divisiones políticas o descontento social acumulado. Aplicando este esquema a Irán, el análisis identifica varios factores que podrían ser explotados en el futuro por actores externos. Entre ellos menciona las reivindicaciones relacionadas con los derechos de las mujeres, las tensiones económicas derivadas de años de sanciones, las aspiraciones de sectores jóvenes y urbanos, las demandas de algunas minorías étnicas y las diferencias existentes dentro de la propia estructura política iraní. Según el autor, estos elementos constituyen líneas de fractura potenciales que podrían amplificarse mediante campañas de información, apoyo financiero o programas de cooperación internacional. En este contexto, la atención no se centraría necesariamente en el gobierno elegido formalmente, sino en instituciones consideradas fundamentales para la estructura de poder iraní, especialmente la Islamic Revolutionary Guard Corps, a la que describe como uno de los pilares centrales del sistema político y de la proyección regional de Irán. La conclusión principal del análisis es que el acuerdo firmado no debe interpretarse únicamente como un instrumento diplomático destinado a resolver cuestiones nucleares, sino como la primera fase de una estrategia más amplia. Según esta visión, el pacto ofrece una pausa temporal que reduce las tensiones inmediatas, estabiliza los mercados energéticos y proporciona margen político para futuras acciones. Posteriormente, si surgen disputas sobre el cumplimiento de las obligaciones acordadas, podrían activarse mecanismos de presión económica, diplomática y social que buscarían influir en la evolución interna de Irán sin recurrir necesariamente a una confrontación militar abierta. El autor insiste en que esta interpretación constituye una hipótesis analítica y no una predicción inevitable. Reconoce explícitamente que podría resultar equivocada y subraya que los acontecimientos futuros dependerán de numerosos factores difíciles de anticipar. No obstante, propone observar cuidadosamente tres áreas durante los meses siguientes: las condiciones bajo las cuales Irán permita el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones nucleares, la actividad de organizaciones internacionales y programas de cooperación dentro del país, y la evolución de la influencia diplomática de China a través de sus iniciativas multilaterales. Según su planteamiento, la interacción entre estos elementos podría ofrecer pistas importantes sobre la dirección que tomará la competencia geopolítica global en los próximos años. Finalmente, el análisis regresa al tema central que ha recorrido toda la narrativa: la competencia por la influencia a largo plazo. Mientras gran parte de la atención pública se concentra en acuerdos diplomáticos, sanciones o conflictos militares, el autor sostiene que las transformaciones más significativas podrían estar produciéndose en ámbitos menos visibles, como la arquitectura financiera internacional, las instituciones multilaterales emergentes, las redes de cooperación civil y los mecanismos de influencia política indirecta. Desde esta perspectiva, la pregunta decisiva no sería únicamente si Irán logra reconstruirse o superar sus desafíos actuales, sino qué actores ejercerán mayor influencia sobre el país y sobre el equilibrio de poder regional cuando ese proceso haya concluido.